Hoy vamos a hablar porque el color, específicamente en el espacio público, es súper importante. Quiero que te imagines un poco la vida sin color. ¿Cómo sería como las calles, los edificios, tu casa? ¿Cómo sería toda tu vida sin color? Y bueno, no te vayas muy allá porque ahorita ya actualmente tenemos ese tipo de vida. Nuestras ciudades y nuestros entornos cada vez se están volviendo mucho más gris y nos estamos separando mucho más de la naturaleza. Y creo que es algo muy importante de que hablar porque el color es súper importante en nuestra vida, literal. Y por eso quiero hablar específicamente de este tema. Y quédate hasta el final porque voy a hablar cómo impactan los murales en el espacio público gracias al color. Hello, mi gente bonita de por aquí. Para los que no saben, yo soy Akai, soy muralista y bueno, me he estado especificando un poquito más en este tema en específico. El poder psicológico y emocional del color, más que todo en el espacio urbano. Y bueno, esto lo he visto en el impacto de muchos murales. En este mural falleció una ciclista y pintamos un mural y después de unos meses por sí solo pusieron un tope enfrente del mural, empezaron a poner luz en la calle. O sea, el mural fue como esta protesta constante dentro de la calle. Como este proyecto, como muchos, he visto como ese impacto, ese como domino effect que tienen los murales. Y por eso hoy quiero platicar de eso, porque es un tema que la verdad he entrevistado a muchos artistas mundialmente y nadie ha hablado de esto. Y se me hace un poco extraño porque creo que como muralistas creo que es algo de que es súper importante. Y bueno, el color no solo decora nuestras paredes, sino también influye en nuestras emociones, cómo nos relacionamos con otras personas y hasta cómo trabajamos. Y bueno, sí, hoy te quiero contar cómo el color literalmente puede cambiar espacios y personas. Entonces empecemos. El color es básicamente el primer lenguaje antes de que empecemos a hablar. Y bueno, si no sabías, cada tono y cada color activa una parte diferente en el cerebro. Les voy a platicar un poquito de estudios porque se me hace algo súper interesante y creo que es importante saber todo esto. Ahí les va un poquito de estudios científicos. Según una revisión pública por Springer 2024 que analizó 132 estudios con más de 40,000 personas en 60 países, los colores provocan emociones universales. Hablemos de estos colores. Por ejemplo, el amarillo representa felicidad, optimismo. El azul, calma y confianza. El rojo, pasión, energía, apetito. El negro y gris, tristeza o distancia emocional. El verde, balance, esperanza y conexión en la naturaleza. Lo traigo verde hoy. El blanco, pureza y amplitud. El naranja, entusiasmo y éxito. Encontré otro estudio y experimento en la Universidad de Harvard sobre diseño ambiental. Los tonos azules y verdes disminuyeron la presión arterial y aumentaron la capacidad de concentración. Los rojos y naranjas, en cambio, incrementaron el ritmo cardíaco y la sensación de urgencia. Damn. En las oficinas usan muchísimo el color azul porque el azul también ayuda a concentrarlos. Hicieron un experimento y pusieron 2 oficinas, una con paredes blancas y otra con paredes azules. Los de la pared azul tenían 20% menos de equivocarse. Y bueno, entonces la pared azul ayuda como a no hacer tantas equivocaciones o errores más bien. Está muy interesante. Te quiero enseñar un poco los colores cálidos y los colores más fríos. Entre este verde y este son muy diferentes, ya que este verde es mucho más cálido que este. Entonces tenemos diferentes tipos de cálidos. Puede un rojo ser más cálido y un rojo también ser más frío. Y el rojo tiene un poquito más de amarillo en él, es un poco más cálido. Pero si tiene un poquito más de azul, es mucho más frío. No sé si me explico. Podemos tener de un mismo color cálido y frío. Casi siempre la mayoría de los fríos son como de por aquí, del morado hacia acá. Y de los cálidos son de por aquí hacia acá. Ahí tengo un video cómo escoger una paleta de colores para tus murales, porque esto es súper importante si vas a pintar en el espacio público o si vas a pintar también al interior, que al interior esto es muy importante, chicos. Y bueno, en un estudio en la Universidad de Texas, con 443 estudiantes, los jóvenes que vivían en habitaciones azules reportaron con más descanso y menos ansiedad que los jóvenes que dormían en habitaciones como mucho más cálidas. Entonces sí, el azul literalmente ayuda a que el cerebro se calme. Diga, relájate. Y bueno, vamos a platicar un poco del color y los comportamientos con el ser humano. El color no solo afecta los sentimientos, sino también cómo actuamos. Está muy loco lo que los colores pueden hacer. What the fuck. Por ejemplo, en la vida real, muchas de las marcas de fast food utilizan el rojo y el amarillo porque literal estimulan el apetito a la velocidad.
Me estoy intrincando aquí sentada en el piso. No sé por qué siempre acabo grabando en el piso. Empecé parada. De que what the fuck. Encontré otro estudio en la Universidad de Rochester que mostró que el rojo activa la amígdala cerebral asociada con el deseo y la energía. Por eso en las aplicaciones de las tiendas y las ofertas utilizan el color rojo porque activa como esta urgencia. Y bueno, vamos a hablar un poquito del color y la memoria y cómo estos dos se relacionan porque está muy interesante. Según el Journal of Experimental Psychology, recordamos imágenes con color un 43% mejor que las de blanco y negro. Qué loco, ¿no? La verdad, a mí me encantan las fotos en blanco y negro. No sé, hay algo como que muy nostálgico de estas fotos. Como que siento que hace la foto como mucho más formal y hace que se vuelvan como estas como contrastes muy bonitos también dentro de la foto. Bueno, pausa, voy a hacer un pequeño pausa en este video porque justo entrevisté a un artista colombiano. Si no sabes de qué estoy hablando, tengo un podcast, se llama Color Me Crazy y lo tengo justo en este canal y hablamos un poco de esto, de cómo él utiliza el blanco y negro en todas sus piezas, también cómo impacta el color dentro de la obra de arte. Entonces está muy interesante esa conversación. Ahí échale un vistazo. Y bueno, si has aprendido algo hasta aquí en este video, asegúrate de suscribirte para seguir haciendo este tipo de contenido. Y recuerda, si eres muralista, tengo en la descripción, te dejo cómo cotizar. Es básicamente un template y lo puedes utilizar para tus proyectos y para tus murales porque está muy chido. Y bueno, regresando un poco a esta memoria y color, por eso es tan importante los murales y los colores en el espacio público porque básicamente dejan como mucha memoria dentro de la persona. Entonces hay que tener una vida un poco más llena de color. Hablando un poquito de la percepción y la temperatura en el bienestar de la persona, encontré un estudio súper interesante de la Universidad de Londres que demostró cómo cuando nosotros estamos en un cuarto con paredes un poco más naranjas, sentimos que el cuarto está 2 grados más cálido y 2 grados menos cálido si utilizamos como paredes azules o un poco más fríos. Por ejemplo, si tú tal vez vives en un lugar que hace mucho frío, pues tal vez pintar un naranjoso de lo que hemos estudiado y de lo que he hecho el research, está mejor tener tu cuarto más azul que naranja, la verdad. Pero pues bueno, no sé, al igual si tienes una casa que siempre está fría o vives en un lugar que siempre está frío, tal vez pintar alguna que otra pared con colores cálidos. Y bueno, pues esto también sucede con las lámparas y con las luces. No sé si han entrado como que a un cuarto que tiene esta luz como más, no sé, mucho más fría, por ejemplo, los hospitales y así, se siente que hace mucho frío adentro. Pero si entras a una fiesta y hay colores muy rojos, cálidos, se siente como muy cozy. Estas lámparas más cálidas hacen que se vuelva como más acogedor, que la temperatura hasta cambie, pero aunque no cambie, es como todo psicológico literal. Y bueno, me encantó este estudio que encontré en la Universidad de Helsinki. Se demostró que añadir color en el espacio urbano ayuda a disminuir el nivel de cortisol, que es básicamente la hormona del estrés, y aumenta la interacción social. Y bueno, ahí te va un dato curioso en Europa. En la ciudad como Copenhague y Viena, los proyectos de muralismo comunitarios redujeron un 60% de vandalismo en el espacio público. Y bueno, básicamente pues en esas zonas en donde se pintaron los murales. Creo que es como que un domino effect. Por ejemplo, en uno de mis murales que hice, era una estación de camión. Malamente hubo un suceso en ese espacio. Esa pared daba muchísimo miedo y no había luz en la noche y bueno, pues era todo gris y estaba muy grafiteada esa área. Se hizo el mural, se pinta y después de unos meses empiezan a poner luz en la calle, alumbran el mural en la noche, la estación de camión que estaba ahí. Pues ya le cambiaron como el nombre porque como le decían a la estación de camión, pues en donde sucedió el suceso. Entonces fue como un domino effect muy interesante como solo por pintar en la pared puede cambiar como esta dinámica en el espacio público y cómo puede ayudar a que no te dé miedo, a que haya menos graffiti, a que haya más luz en la calle, a que... Entonces, todo esto y creo que de verdad los murales tienen como mucho impacto y pues bueno, esta es mi experiencia y esto es lo que yo he vivido con los murales y quiero que mucho más personas allá afuera, ya sean muralistas o gente que trabaja en el espacio público o artistas, vean como este impacto que hay del arte en el espacio público y pues bueno, llevar
tu arte al espacio público puede hacer muchas cosas. Creo que esta es como toda mi teoría como artista y como persona. Creo que el arte es súper importante también sacarlo al espacio público y estar ahí afuera. Se han hecho varios estudios a nivel mundial. Había unos departamentos que estaban muy gris y esta organización pinta diferentes casas y departamentos y fachadas en colegios, en espacios públicos, y ellos se dedican como a pues sí, esta es su chamba. Pero bueno, entonces ellos hacen como investigación, varios experimentos de cómo al pintar estas fachadas hay menos graffiti, la gente empieza a vivir mucho mejor, hacen el estudio de cómo la gente hasta vive mucho mejor por solo tener de color afuera de su casa. No estoy hablando como colores súper fuertes, sino estoy hablando como colores mucho más tenues, pálidos. Por ejemplo, pintaron unos departamentos, todos unos buildings de que depas de color por afuera. Hizo el estudio y la gente literalmente de que vivía mucho mejor, reflejaba mucho más alegría, productividad. Entonces creo que es algo muy interesante como a nivel mundial. Esto no solo para pintar murales, sino para pintar fachadas, tu casa, adentro, afuera. Por ejemplo, este cuarto está un poco gris, pero tenemos una pintura que tiene mucho color y bueno, le da como un al espacio, pero creo que sí es algo muy importante que considerar también dentro de nuestros espacios, porque la verdad nos la vivimos adentro la mayoría del tiempo en nuestras casas y pues creo que es algo muy importante también. Y bueno, también agregar como estos pues detallitos o besitos en tu espacio como de plantas o reflejarlo como más como natural. Creo que las plantas ayudan a levantar muchísimo el espacio y a que te sientas como mucho más relajado también. Y se ven muy bonitas las plantas. A la siguiente que pintes tu casa o que pintes un mural o que pintes hasta una pintura, piensa muy bien como en qué colores vas a utilizar, no solo porque te gustan, pero también qué quieres reflejar como alrededor de esas emociones con esos colores. Entonces, pues nada, te dejo toda esta información que creo que es súper interesante. Recuerda que todos los miércoles saco un episodio con artistas o ya sea un episodio así en el podcast platicando de algún tema en específico. Y pues nada, nos vemos muy, muy pronto. Chao.